Curiosidades del mundo antiguo. Con laureles de todo tipo recibimos, y con esta música, como no, a Ignacio Monzón con sus curiosidades del mundo antiguo. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas, Bruno, y encantado de estar aquí otra semana más. Pues vamos a descubrir el porqué de tu fascinación por lo que ocurría hace 1000, 2000, 3000, 4000 años, y es que ya le daban ahí a la priva bien, ¿eh? Sí, qué fama estoy consiguiendo con este programa. Qué va. Pero además lo importante es saber que entonces estas cosas tenían más sentido, ¿eh? No, muchísimo. Se hacía dentro de un contexto más profundo. También es cierto, y seríamos injustos, también tiene un sentido social en el tiempo actual, y no solamente se bebe para emborracharse, sino que se bebe para hacer círculo, para hacer sociedad, para relacionarse con otros. Una copa de vino en una mesa y no pasa nada, es bueno, es sabroso, y ayuda a la conversación. Es decir, pero la función social no era la única que existía en la antigüedad a la hora de beber. No, y además has dicho tú que no sería justo decirlo así, igual que no es justo, me vas a permitir, con tu permiso, que yo no puedo obviar que esta pequeña disertación que vamos a hacer sobre el vino, he contado con una ayuda, y tengo que reconocer esa ayuda, además una gran especialista de la Universidad Autónoma de Madrid, una joven investigadora, que es doña Irene Minerva Muñoz Fernández, que además ahora mismo está precisamente hablando de estos temas en Túnez, creo que está dando unas conferencias, o sea que es una autoridad ya reconocida. Y como tú bien decías, el vino es mucho más. El vino es algo parecido a eso que es tan español, que es vamos a tomarnos un café. Lo que no importa realmente es el café, lo que importa es tener una excusa para ir a un sitio y es eso, establecer una relación social. Lo que ocurre que en este caso, por lo menos hay una excepción respecto a otros asuntos que tratamos contigo, y es que el origen no está en Mesopotamia, ¿o no? Sí y no, es decir, sabemos que desde luego en Mesopotamia ya aparecen probablemente las menciones más antiguas. Lo que pasa que arqueológicamente... Era un poco irónico lo mío. Sí, no, pero está en todo. Está en todas partes, o sea, y además es curioso, porque no lo dijimos hace un par de semanas cuando tratamos el tema de las drogas. El vino es una droga. Exacto. Y una de las drogas además más peligrosas, ya desde la antigüedad lo reconocen. La arqueología lo que nos ha dicho es que por lo menos por ahora... lo más antiguo que sabemos es que aparece, por lo menos vides silvestres, cerca de la zona de los Zagros, en el yacimiento de Agi Firuz Tepe, que se data al menos del sexto milenio. Estamos hablando de la neolitización y del comienzo de elaboración de vides silvestres, pero ya empiezan a trabajar con ese fruto y claro, les encantó. Evidentemente tuvo un éxito increíble. Todo empieza como el zumo de la uva. Sí. ¿Es la primera bebida alcohólica que existe el vino? Pues sí, no, está a la par con su gran competidora que es la cerveza. Pero desde luego sí tiene una antigüedad increíble y podría ser, desde luego si no tiene la medalla de oro se lleva la de plata, porque tanto en las tablillas de Ur, una de las grandes ciudades sumerias, como en los restos y las referencias que tenemos de la ciudad de Girsu, que es también de la zona de Sumeria, sabemos que hacia el 4500 ya se estaba cultivando, es decir, ya se estaba trabajando de una manera más artificial y a procesar de una manera más artificial el vino y a comerciar con él. El vino, la cerveza, en Egipto también... Sí, en Egipto es menos importante el vino porque, de hecho, las fuentes griegas siempre nos hablan de que era un país que se daba más a la cerveza. Pero sí es verdad que el vino fue patente y, de hecho, ellos, por ejemplo, mezclaban opio con vino, como un medicamento. Y lo usaban las clases altas. Eso determinadas formas de vino... Y siempre nos lo han contado nuestras abuelas o en los pueblos, ¿no? Determinadas formas de vino, no el vino común de mesa al que estamos acostumbrados, sino ciertas características del vino se ha utilizado como una medicina tradicional. Y esto evidentemente siempre nos suele llevar a siglos atrás, a tradiciones que se remontan a nuestros ancestros y a los padres de nuestros padres, ¿no? Claro, porque el vino es verdad que puede producir estados muy alterados y hay gente que se pone pues muy violenta y muy tonta. Y los que tenemos amigos, en fin, que le dan a la botella, ¿no? Pues lo sabemos, pues los tenemos que sufrir muchas veces.
pero desde luego sí es verdad, y eso ya se notó desde hace bastantes años, que al menos un 15% de todas las recetas médicas que conocemos de Egipto, de las que conocemos por ahora, usan vino. Es decir, es algo social, es algo que se usa también por disfrute, y como digo, era algo muy de clase alta, pero es que también tiene una capacidad médica. En las misas, cuando llega el momento de la comunión, bueno, pues se toma el pan y el vino. Claro. El vino se utiliza en este contexto con un sentido místico, un sentido religioso. No es casualidad. No, para Ni nada. fueron los cristianos después de Jesús los primeros en utilizar el vino como un vehículo. No. Porque además el vino se usa como si fuese la sangre. Bueno, se supone que en la Eucaristía se produce la transustanciación y no es una metáfora, sino que en el dogma católico el vino se convierte de verdad en sangre. Pero eso probablemente nos lleva mucho atrás, como tú bien dices, para pensar que ese tipo de gente ya empezó a establecer una serie de analogías entre el vino y la sangre. Y el vino, si es como la sangre, es la vida. De hecho, en el mundo griego, el dios del vino es Dionisos, y es un dios que no es un dios borracho, es un dios que representa la vida continua, que se regenera, muere y vuelve a regenerarse. Es decir, tiene un sentido muchísimo más profundo y más trascendental. Respecto al mundo clásico, Dionisios es una representación de lo que tiene de significado el vino. Sí, pero en casi todos sus aspectos, porque Dionisos es un dios muy poderoso, y es un dios, digamos, civilizado, es decir, no está cometiendo barbaridades, no es un loco, pero sí tiene una capacidad, o tiene un punto muy oscuro, que eso es lo que también puede traer el vino, lo que se solía llamar el peligro del vino, la voluptas vini, que trajo de cabeza ya desde Egipto, porque ya sabemos que en Mesopotamia y en Egipto aparecen las primeras tascas y tabernas. ¿Sí? Tascas y tabernas con alcohol y con mujeres. Y con vino. Claro. Entonces, eso suele traer siempre problemas y sabemos que había disturbios. Así que ellos ya se iban a zonas de marcha, ¿no? Los romanos, para beber vino fundamentalmente. Los romanos también, evidentemente. Los romanos es un pueblo profundamente mediterráneo, y todos los pueblos mediterráneos, y los que no, son profundamente vinícolas, y sí sabemos que había jolgorio por las calles, pues sobre todo en las festividades, porque el vino, pues como digo, era como el café, es que era muy normal. Para nosotros creemos que es muy normal comer o tomar vino en las comidas, por ejemplo, pero es que en la antigüedad también. Antes hemos mencionado el vino como un elemento también de medicina, para la salud. Bueno, Hipócrates, que es el nombre, el juramento hipocrático que hacen los médicos cuando salen de la universidad, bueno, él ya hablaba del vino en este sentido. Sí, no solo eso, es curioso porque tanto él como Platón, porque hay otros autores griegos que por ejemplo hablan del peligro que tiene el vino, él sí recomienda de vez en cuando llegar a estar ebrio. Él no lo considera como cualquier médico que dirá ahora que es un peligro para el estómago, para la cabeza, tal. Él llega a decir que no es malo de vez en cuando llegar a la ebriedad. No sé. De vez en cuando. ¿Esto quiere decir que podría existir algún tipo de código o conducta moral o ética sobre cuándo había que beber, hasta qué punto había que beber, a partir de qué edad? Sí, en el mundo griego eso se fija muy bien, porque además el vino no se destilaba. El vino era muy puro y además tenía como muchas... no estaba del todo licuado. Para los griegos, por ejemplo, una cosa que les distingue... Tenía buenos pozos, ¿no? Digamos. Sí, pozos y un pelotazo que se pillaban impresionante. Por eso, algo que a ellos les distinguía, y a los romanos, del resto de pueblos, es decir, de los bárbaros, era que nunca tomaban, en principio, el vino puro. Esas famosas cráteras que, por ejemplo, se pueden admirar en muchos museos españoles, eran grandes contenedores donde se echaba el vino y se mezclaba con agua, con miel, con cualquier cosa, pero en principio era para no tomar el vino puro, para tomarlo siempre rebajado. El problema era que en vez de tomarse una copa, se tomaban 3. O sea, y sabemos perfectamente que en la gran ceremonia social griega, que es el llamado simposio, que era, básicamente se suele traducir como la bebida en compañía, se pillaban unos, hablando en plata, se pillaban unos ciegos, pero de impresión, hasta tenían sus jueguecitos de borrachos. O sea, eso lo tenemos muy atestiguado. El vino, pese a todo, también se ha asociado siempre a la parte cultural, en cierto modo también, ¿no? La parte lúdica, pero también ha sido un poco
el vino, la bebida intelectual, en muchos criterios. ¿También eso pasaba en la antigüedad? Sí, incluso ya en el mundo griego tenemos el debate sobre los oinopotai, es decir, los bebedores de vino, y los hidropotai, los que beben agua, porque algunos pensaban que ese vino, digamos, despertaba ciertas cosas, abría ciertas puertas de la conciencia y permitía, pues, tener inspiración, por ejemplo. Y algunos autores, Arquíloco, Anacreonte, Alceo, el mismo Esquilo, bueno, a Esquilo se le achacó que era un borracho, pero muchos de ellos pensaban que es que el vino es lo que les daba alas a su ingenio. Luego están los hidropotai, como digo, los que beben agua, que decían que no tenía nada que ver, como Calímaco, por ejemplo, o Teócrito. Entonces, sí, pensaban que, como ya pasó en el 19 con Rimbaud, Baudelaire, exacto, toman sus hay que estar siempre ebrio, que decía, creo que era Baudelaire, ¿no? Claro. O Rimbaud, es igual, estaban siempre ebrios ambos, así que bueno. Así que sí, era algo que despertaba, digamos, la chispa. Chispa también despierta la cerveza, por eso si te parece lo comentamos la semana que viene. Perfecto, Bruno. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a ti.